Bueno, buenos días, ¿cómo están? Vamos a dar comienzo a la séptima y última mesa de estas segundas jornadas internacionales de Apola. Les recuerdo antes de que comiencen a presentar sus trabajos, les recuerdo a quienes estén mirando esta mesa que pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Al finalizar las presentaciones vamos a tener 20 minutos para poder intercambiar con los oradores. El primer trabajo lo van a llevar adelante Rosela Vila Pucineri y Juliana Zaratiegui, ambas psicoanalistas de Apola La Plata. El trabajo de ellas se titula Un arismo del sexo o heterosexualidad, dos respuestas posibles a un malestar de época. Adelante. Gracias. Gracias, Eugenia. Juli, ¿vos podés poner las diapos, por favor? Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Presentamos este trabajo, voy a leer, y vamos a ir siguiendo algunas diapos para que queden como esquematizado algunas de las ideas que queremos transmitir. Presentamos este trabajo como un paso y una consecuencia de la investigación que junto con otras colegas, Marinesa Rayet, Gabriela Mascheroni y Paula Castelli, venimos realizando en torno a la mujer y lo femenino. En este recorrido consideramos que Lacan establece la sexualidad en su teoría como un término dependiente de su localización histórico-cultural y participando de un campo de sentidos junto con la identidad, el ser y la existencia, y tiene su correlato en la fórmula no hay relación proporción sexual. Como consecuencia de lo antes dicho, arribamos al siguiente diagnóstico. El ser dado por la identidad... Juli, la siguiente me parece que tiene... No, está bien. El ser dado por la identidad sexual, o sexistencia también, es un término que utiliza Davidson, puede conllevar en algunos casos un sufrimiento tratable por medio del discurso analítico. En el marco de dicha investigación y en función de dialogar con discursos actuales en torno a este tema, hemos relevado críticas y comentarios que retratan sus miradas sobre el psicoanálisis y la sexualidad. Situaremos una de ellas por cuestiones de extensión que ha causado mucho revuelo entre los psicoanalistas. En 2019, Paul Preciado es invitado a dar una conferencia a psicoanalistas que titula Yo soy el monstruo que os habla, informe para una academia de psicoanalistas. Allí se presenta como un disidente del sistema social y denuncia la tendencia de Occidente en consonancia con lo antes mencionado como obsesión por la identidad. Ubica el binarismo sexual como Dios y a lo trans como la herejía. Lo trans sería la salida que él encuentra a estos problemas, ¿no? Incluso es algo que él produce en sí mismo porque hace una transformación, ¿no? Era Beatriz Preciado y pasa Paul Preciado. Entre las observaciones que insisten en toda esta conferencia, se tilda el psicoanálisis de heteronormativo, patriarcal y patologizante, también colonialista, racista, fuertísimo todo lo que dijo en esa conferencia. ¿Será el psicoanálisis un discurso más de los obsesionados por la identidad? ¿Qué lugar otorga el binarismo? ¿Qué se hace con él? ¿Cómo orientar una respuesta a dichas objeciones en una lectura que abreve en los desarrollos de Lacan? ¿Qué se ha establecido sobre el tema en los desarrollos lacanianos? Vamos a situar dos posiciones de las posibles en relación a lo sexual. Ahora sí, Juli, por favor, la segunda. Las dos posiciones serían la lógica del heteros o heterón y el lunarismo lacaniano. Hicimos un cuadro más o menos para situar algunas diferencias que podrían rastrearse. La lógica del heteros, apoyándose en la lógica del heteros, que es la que vamos a proponer como orientación de la lectura de Lacan que vamos a tomar en Apola, se produce un tratamiento de la diferencia, el caso por caso considerado en función de la particularidad.
En el lunarismo lacaniano, que es la vertiente que va a tomar el lacanismo, apoyado en los desarrollos de Miller, lo que se va a producir es un tratamiento del uno, el caso por caso, en función de lo singular de un modo de goce. En la lógica del hétero se va a sostener el uno múltiple, el en más. Y en el lunarismo lacaniano se va a producir una invención de un individualismo del género. En términos de la dirección de la cura, en función de la lógica del héteros, se iría en sentido contrario al del empuje a la identidad, mientras que el lunarismo lacaniano va a proponer cernir una identidad sintomal. La siguiente, por favor, Julián. Desarrollaremos a continuación lo concerniente a la segunda columna, lunarismo lacaniano. Estudiando el estado del arte sobre la relación entre Lacan y el feminismo en autoras pertenecientes a la EOL, nos encontramos con un hilo conductor para localizar la respuesta de la orientación del psicoanálisis apoyado en los desarrollos de Jacques Alain Miller a los cuestionamientos antes mencionados. Este hilo se apoya en el seminario El Uno y el Ser, del año 2011, y permite delinear su programa de investigación, que se apuntala fundamentalmente en dos fundamentos principales. El primero sería el goce como tal. En este seminario, Miller afirma que en los seminarios 18, 19 y 20, y en L'Étourdi, Lacan distingue un goce masculino y otro femenino, es decir, que sostendría hasta ese momento un binarismo. Sin embargo, a partir del estudio del goce femenino, plantea Miller, Lacan aísla una parte de goce que no responde a la maquinaria edípica. Este autor entiende a esta última como aquella que sostiene el par prohibición y permisión. Este goce no edípico, que no responde al no del nombre del padre, el nombre del padre queda asociado a un no, es un goce insimbolizable, que quedaría fuera de la estructura significante y por este motivo permanece opaco y sin relación a nada. Por ello Miller lo nombra como autista. De esta forma se inaugura, para Miller, la ultimísima enseñanza de Lacan, cuyo otro apoyo, y ahí viene el otro fundamento, sería el uno del significante. Ambos son dos términos o dos conceptos que van a llevar a poder pensar, según este autor, la identidad sintomal. El uno del significante, la siguiente, por favor, Juli. El uno del significante. Su desarrollo proviene de la molestia de Miller respecto de las dificultades de Lacan con la ontología, que Miller diagnostica que Lacan tenía con la ontología, que se evidenciaron para él desde la respuesta que Lacan le diera en el seminario 11, que en el uno y el ser Miller retoma para discutir. Para este autor, a partir del seminario 20, Lacan inaugura un tratamiento lógico del significante por el que se establece un giro en el cual el significante comienza a contar como uno, con mayúscula. La referencia de Miller para establecer esta interpretación es el filósofo de principios del siglo XX, conocido como Alain, de quien cabe aclarar que Lacan se mofa. En el seminario 11 y en el seminario 13 seguramente, en relación a la percepción y a cómo se percibe, ¿verdad? En relación a la realidad. Este filósofo, en un libro llamado Esquisse de l'homme, plantea que el matemático es como el proletario, porque lidia con objetos y no con pasiones como lo hacen los burgueses. Las pasiones pueden afectarse por las palabras, mientras que los objetos matemáticos no. A partir de esta referencia, entonces, Miller afirma que Lacan produce un paso más allá de la ontología o doctrina del ser, planteando al uno como existencia. La siguiente, Julián. De esta manera, si me pones la anterior, Juli. Bueno, ahí se ve, hicimos un esquema donde, bueno, está la interpretación de Miller, ¿no? La ontología, luego a partir del seminario 20, un tratamiento lógico del significante, y se inaugura la ultimísima enseñanza de Lacan, donde Miller sostiene que Lacan va contra Lacan, es decir, contra sus desarrollos de los últimos 20 años,
y planteando al uno como existencia pasa a trabajar con la doctrina del uno o la enología. La siguiente, Julián, por favor, ahora sí. De esta manera, el régimen del significante, el sentido y la significación y la estructura del lenguaje quedan del lado de la retórica y de la dialéctica, y el uno del significante del lado de la lógica y la matemática. Se trata de un significante sin significación, es decir, un S1 sin relación con un S2. Inconsciente, sujeto, objeto A, sujeto supuesto saber. Por lo tanto, quedan del lado de la ontología, en tanto cuando se habla se crea ser. Y el uno del significante del lado de lo que existe de verdad, así lo dice Miller en el uno y el ser. Hay del uno más allá del ser y la esencia. La existencia surgiría trabajando el lenguaje. Supone un aparato lógico, adueñándose del dicho para ceñirlo y atrapar algo de lo real. Con este movimiento, según Miller, Lacan se inscribiría en la tradición de la doctrina neoplatónica del uno de Plotino, la enología, yendo a contrapelo de sus desarrollos de los 20 años previos de enseñanza. Lacan contra Lacan, afirma Miller. La siguiente, por favor, Juli. Bueno, fuimos a buscar a Plotino, como solemos hacer a veces en general con Lacan, buscando referencias para ver dónde apoya sus argumentos Miller y ver qué pasa si eso se sostiene en los planteos de Lacan. La tercera, Plotino vivió en el siglo III después de Cristo y representa uno de los pilares del puente que une la cultura griega y el cristianismo. Inaugura lo que se ha denominado el neoplatonismo, que a diferencia de Platón, quien fundamenta la realidad en ideas, en plural, busca encontrar aquello que todas las cosas tienen en común y que no puede ser una cosa más. Por lo tanto, fundamenta este neoplatonismo la realidad en lo uno. Para Plotino, la realidad se organiza en una jerarquía de hipóstasis o supuestos jerarquizados. Lo uno constituye la primera hipóstasis. Es la esencia última de la realidad de la que todo parte y a la que todo regresa. No es un simple número, es lo uno. Es el principio primordial, perfecto, simple, homogéneo y a la vez infinito. Lo es todo sin ser nada en concreto. Carece de relación con nada, ni tan siquiera consigo mismo. No se puede determinar ni diferenciar. Todo se supedita a él. Es inefable. Por lo tanto, no puede tener nada que ver ni con el pensamiento lógico, ni con lo discursivo, ni con lo filosófico. No es deducible ni demostrable. Solo puede ser objeto de una intuición evidente. Funciona como una verdad suprema que lo deja más cerca de la religión. Es un objeto más de fe que de la razón, por ello tiene un tinte místico. En su infinitud produce todo lo que está por debajo, pero no crea nada que no sea parte de sí mismo. Es así que por desborde da lugar a la segunda hipóstasis, que es lo inteligible o el espíritu. Esta última trae consigo el pensamiento y lo pensado, las relaciones o atribuciones complejas. Incorpora de esta manera lo múltiple. Permite al uno trascenderse a sí mismo y traducirse en lenguaje lógico, discursivo y matemático. Abre la posibilidad de que haya cosas que éstas sean y se distingan unas de las otras. La tercera hipóstasis, el alma del mundo, es la encargada de vincular las dos anteriores con el mundo sensible o material, que representa la concreción física como una imagen o reflejo de las formas inteligibles e ideales. ¿Cómo es posible el pasaje de lo uno a lo múltiple para Plotino? Solo reviste perplejidad, como cualquier afirmación sobre lo uno que no se deja comprender, haciendo razonamientos lógicos. Hay una progresión, como se ve en la diapo. Una cadena de emanaciones por desborde del uno hacia lo sensible. La práctica del filósofo se trata de volver de nuevo hacia el uno, volver al origen, a lo que es de forma más esencial. Volver a Dios. Recordemos que Plotino es el que es uno de los eslabones fundamentales entre la filosofía griega y el cristianismo. O sea, lo que permite dar fundamentos filosóficos a la religión cristiana.
Resulta de interés para el objetivo de este trabajo el hecho de que Plotino se oponía en su concepción de la realidad unitaria a los materialistas radicales como Demócrito, quienes defendían que de la conjunción de múltiples elementos básicos como el átomo emerge la realidad. Lacan ha tomado en el Seminario 11 y en L'Étourdi la referencia a Demócrito en su desarrollo acerca de la inexistencia de la realidad prediscursiva. Por otra parte, el neoplatonismo pagano de Plotino, es decir, previo al cristianismo, se diferencia también del neoplatonismo cristiano. Este último sostiene la existencia de un uno trino, un uno que es tres. San Agustín, Maestro Eckhart y Nicolás de Cusa son los referentes de esta corriente de pensamiento. Todas estas referencias de Lacan en sus desarrollos. Las ideas de San Agustín sobre el uno trino constituyen una fuente en la que Lacan abreva para su elaboración de Sintón. Se va viendo, ¿no?, cómo se puede establecer como dos columnas de referencias donde justamente la referencia que toma Miller para plantear el uno es la que Lacan no va a tomar, de hecho va a decir que no la va a tomar, y un montón de otras que se oponen a al mismo Plotino son las que Lacan toma como referencia. Por el contrario, las citas que encontramos de Plotino en Lacan, que llegan hasta la altura del Seminario 16, buscan aclarar que el uno que trabaja el psicoanalista no debe tomarse de ningún modo en el sentido de Plotino. No pusimos las citas para una cuestión de tiempo, pero se las podemos pasar. Quedan Luego 4 de este minutos. ¿Cuánto? 4 minutos. Bueno, la siguiente, Juli. Bueno, Miller con Plotino entonces puede plantear que el otro no existe, que hay de lo uno, que lo uno es lo que existe, el significante uno es un dato básico que existe como real y preside y condiciona todos los equívocos y semblantes del ser del discurso. No hay relación sexual porque en lo real reina el uno y la relación sexual florece del sentido. Bueno, de esta manera, desde el mileniarismo se sostiene que Lacan supera el binarismo, ya que el mismo correspondería a la doctrina del ser, a la retórica, a producciones del sentido, mientras que la verdad del sexo se encuentra en lo singular del goce opaco y el significante uno constituyendo un unarismo del sexo o del género. Por otra parte, se afirma que al sostener la existencia de este goce opaco, que escapa a la maquinaria edípica, se superaría la heteronormatividad dada por la operatoria del nombre del padre. Bueno, vamos a ir eligiendo alguna que muestre cómo piensan y otra para situarlo de Lacan y terminamos. El psicoanalista Eric Laurent en su artículo El lunarismo lacaniano y lo múltiple de las conductas sexuales. El lunarismo lacaniano es radical. La experiencia del sexo como tal no se hace sino en el punto donde falta la representación, en el punto en el que el sujeto no puede decir de ello otra cosa sino eso se siente. Del silencio central de las mujeres sobre su goce. Lacan hizo claridad y positividad, experiencia del sexo como tal, sino lo que se siente, es el goce del órgano. Los diferentes goces que pueden ser buscados son experimentaciones sobre la oposición radical entre goce sexuado y goce del órgano. En la entrevista con Éric Martí, El sexo de los modernos, Miller se refiere a ello y va aún más lejos proponiendo concebir para su psicoanálisis una teoría basada en la ecuación género igual modo de gozar, dando lugar a lo que denomina un individualismo del género. Es decir, dice que esto sería una manera honorable e inédita de hacer entrar en el psicoanálisis el concepto de género. Entonces, encuentra en los desarrollos de género, Miller, una toma de partido por el múltiple sin el uno y así lo critica. Vamos a ver ahora, y lo que proponen es una identidad, en el mismo texto que propone Miller, dice, puede parecer hasta cierto punto sorprendente que Lacan... No, perdonen, estoy avanzando rápido y entonces Miller propone en esta línea identificarse con su síntoma, el valor de conocer la identidad sintomática de cada uno. Y hay que reconocer que si se aborda el análisis como un reconocimiento, es decir, como una exploración, incluso una investigación, sentidos todos estos que la palabra
repérage tiene en francés, la pregunta de Lacan tiene su pertinencia en el sentido que justamente de lo que quedaría al final de un análisis como resto de esta exploración y en lo que uno podría reconocerse una vez habiéndose desidentificado de todos los significantes que le vienen del otro. Bueno, ahora la lógica del héteros, Lacan delimita una posición distinta de lo múltiple sin lo uno y lo uno sin lo múltiple que puede relevarse en el trabajo que realiza referenciándose en el Parménides de Platón, principalmente durante sus seminarios 19 y 20. Perdonen, me tragué todas las diapos por el apuro. Juli, si querés pasar alguna, otra más. Ahí estamos. Arribamos a dicho lógica partiendo del estudio de la mujer y lo femenino, igual que como propone Miller, en su nexo con el otro radical. Llegamos a la puesta en cuestión de la compatibilidad entre el uno y el ser. Si el uno no es, ¿qué consecuencias para los otros que uno, habilitándose para lo otro una existencia de ser? No ser, de ser, no ser, en la vertiente de la lógica del no todo, que Lacan establecerá como dicho mujer en la bipartición de las fórmulas llamadas de la sexuación. Héteros o heterón sería lo opuesto a identidad, por introducir el no ser en el ser. La diferencia será dadora de ser. No solo lo que algo es, sino y a la vez lo que algo no es. Y según Lacan, lo que llaman el sexo es el heterón por fundarse en esa ausencia de identidad, en el no todo. Bueno, para terminar, porque si los pacientes nos preguntamos, o sea, para Lacan entonces la sexualidad queda ubicada en torno a lo hetero, lo otro, lo siempre por plantearse, lo que siempre puede plantearse de otro modo en un discurso que haga existir el decir y desconsistir la totalización. Ya termino. Si los pacientes que recibimos en nuestra consulta padecen defectos en torno a cristalizaciones de sentidos que funcionan de manera universal y totalizante en función de las ideas, en este caso en torno al sexo, al género y a la sexualidad, que reinan en Occidente, habrá que decidir como analista si conviene sostener un programa de investigación y una práctica discursiva cuyo fin sea configurar otro uno, que en su singularidad más absoluta e inefable termina en un universo singular y total en tanto cerrado, o si quizá convenga más un programa y un dispositivo de discurso en el que se proponga una alternativa a aquellos sentidos que ocasionaron sufrimiento y que puedan inscribir a su vez su condición de relativa, una y múltiple a la vez. La lógica del héteros, en este sentido, lo que propone el ser y no ser todo al mismo tiempo, el uno y múltiple todo al mismo tiempo, algo que en el lugarismo lacaniano cae. Bueno, hasta ahí y así rapidín, perdón. Muchas gracias, Juliana, por la presentación. Damos lugar al segundo trabajo. Va a estar presentando Diego González, él es representante de Apola Mar del Plata. El trabajo de Diego está titulado Las posiciones conservadoras de la hipótesis sexual en el psicoanálisis por venir. Adelante, Diego. Bueno, buenos días a todas, a todos. En principio no tengo escrito nada porque son 20 minutos y muchas veces sucede esto de que uno se apura y no llega y prepara un montón de cosas y se van y bueno, así que les voy a charlar estos 20 minutos con todas aquellos y a aquellas que están escuchando y viendo esta jornada de fin de año de Apola. El título es Las posiciones conservadoras de la hipótesis sexual en el psicoanálisis por venir. Me quedo pensando en el título, tomando lo que dijo la mesa anterior, si debería precisarse las posiciones conservadoras de la hipótesis hetero, normativa o sexual en el psicoanálisis por venir. Es decir, la pregunta apunta específicamente a qué lugar, qué valor le vamos a dar a la hipótesis
heteronormativa dentro del psicoanálisis por venir, o en el despliegue del psicoanálisis por venir. Si esta va a seguir conservando un valor que se establece como posibilidad diagnóstica, donde diferencia lo sano de lo patológico, lo sano de lo enfermo, lo normal de lo patológico, o vamos a intentar avanzar en el psicoanálisis por venir hacia el planteamiento de otro tipo de proposición que no esté apoyada específicamente en la lógica de la función fálica específicamente. Es decir, vamos a producir un hecho nuevo, como nos contaba Alfredo en la presentación que hizo el jueves. ¿Seremos capaces nosotros de cuestionar la función fálica, que de algún modo yo estoy llegando a la síntesis, que es el último resabio que nos queda de la modernidad dentro de la lógica del psicoanálisis? La función fálica es el representante, es la representación, es el significante, es la función específicamente que continúa sosteniendo la modernidad. Y con esto me estoy refiriendo específicamente a algunos postulados del psicoanálisis de Freud, que se conservan todavía dentro de lo que es el psicoanálisis presentado por Jacques Lacan. Porque si bien es verdad que Jacques Lacan produce una inversión en cuanto al fundamento epistemológico de los conceptos presentados por Sigmund Freud, y en esto hace una inversión, de todas formas en esa inversión continúa conservando, vaya uno a saber por qué, podríamos preguntarnos también por qué. Yo tengo una respuesta para mí, continúa conservando porque de alguna forma, al plantear la función fálica, toda la lógica imaginaria heredada por Freud se abre la puerta y se introduce ahí. Por eso tenemos que pensar si debemos seguir conservando la hipótesis sexual como causa etiológica del padecimiento psíquico, es decir, lo que planteaba Freud, que el padecimiento psíquico se produce a partir de un disfuncionamiento en el área de lo sexuado. Atraviesa esto transversalmente toda la obra de Freud. Y también si vamos a seguir conservando la función fálica. ¿Debemos seguir conservando la función fálica o podemos hacer una crítica no al concepto de función proposicional, pero sí que esa función sea necesariamente fálica? Me quedo pensando en el tratamiento del uno, porque Lacan hace un tratamiento muy específico del número 1, específicamente en el seminario 19, donde podemos establecer diversos tipos de uno. Lo que no podemos dejar de mencionar es que Lacan en el seminario 19 dice que la función fálica es la castración. Entonces Lacan hace un tratamiento en las fórmulas de todas las combinaciones posibles a partir de una lógica de la función fálica, pero no cuestiona la función fálica.
toma la función que presenta como fálica y la empieza en sus relaciones a agotar, hasta que llega a la conclusión de que dice, hay algo que cae de forma no toda bajo la función fálica. Hay algo que cae, no todo, bajo la función fálica. Y a eso lo deja como por fuera, es un producto, pero que queda por fuera, que él va a llamar gozo suplementario, digamos, ¿no? Ubicando dos lugares, digamos, hace un agotamiento de la función fálica y separa un resto, digamos, ¿no? Que cae bajo la función fálica, no es que no cae, cae bajo la función fálica, pero cae de una forma que es no toda, ¿no? Y lo relaciona con el goce místico, por eso cuando en la mesa anterior hablaban de la unión con Dios, el gozo suplementario o el gozo femenino, también que le llaman. Entonces la pregunta es si debemos conservar todas estas argumentaciones, que es un colectivo de pensamiento, un estilo de pensamiento, como decía Alfredo en su presentación, y no podemos preguntarnos si aún la función fálica no funciona como una protoidea o una preidea, que intenta dar un paso hacia una formalización cada vez más precisa, pero en ese intento se cuela de alguna manera todo el imaginario freudiano, ¿no? En consonancia también como yo vengo proponiendo el significante uno que no es, o sea, la función del uno que no es, que lo que permite a partir de la metáfora lógica de producción de conjuntos en su operación es una operación de falta en ser, no de castración, de falta en ser, y a la vez que produce esta falta en ser, habilita la posibilidad de una significación compartida. Pero esa posibilidad de una significación compartida no es fálica, o no es necesariamente fálica. Podemos seguir tomando a la función fálica como un tipo de función. No la negamos, no la excluimos, pero sí la restringimos, porque aún hoy sigue funcionando esta posición fálica o esta función fálica. En el consultorio podemos leer todavía los efectos que la función fálica introduce, porque a través de la introducción fálica, de la función fálica, como yo dije, que es el último representante de la modernidad dentro del psicoanálisis aún contemporáneo, abre la puerta a lo que tiene que ver con todo el colonialismo, el patriarcado. Es un tipo, un modo de relación con las cosas y con los demás. Por eso es tan importante cuestionar la función fálica como representante de la modernidad, aún hoy en el psicoanálisis. Porque si es verdad que estamos saliendo de la modernidad y yendo no hacia una posmodernidad, sino como plantea Enrique Dussel, estaríamos yendo hacia una transmodernidad, que no es lo mismo. Por eso es tan importante como una dimensión que tenemos que tener en cuenta para trabajar en el psicoanálisis por venir, es todo el movimiento descolonial, que viene a criticar justamente la narración histórica que se sostiene a lo largo de todo el mundo, que específicamente es europea, colonial. Entonces yo vengo planteando algunas cosas como la metáfora lógica de producción de conjuntos y el significante uno que no es el uno total, sino que es el uno, que es un no también, es el uno por el cual, a través de la metáfora lógica de producción de conjuntos, se instala la falta en ser. Pero a la vez que lo hace, posibilita la significación en conjunto. Ese es un tratamiento del 1 también. Yo lo saco del seminario 19 y de varios seminarios más, del 5, del 4. Lo extraigo de ahí, porque él dice la metáfora en realidad es la instalación de un no. De un no
que se introduce en el mensaje esperado, pero no de la madre, porque ambos colaboran para que la metáfora se produzca, intentando instalar un no, una negación. Entonces voy a tomar, no sé cuánto me queda, el... 8 minutos, tenés, Diego. Bien, fantástico. Tenía acá, porque quise escuchar lo que iban diciendo para tomar cosas de otras presentaciones, ¿no? Porque la función fálica podríamos plantearla como una conexión activa, de lo que decía Alfredo el otro día, que no es voluntaria. Porque si bien uno sale en la búsqueda de esas conexiones, ya sale buscando un determinado patrón o conexión. Entonces es previo. O sea, la función fálica permite salir a la búsqueda de determinadas relaciones. Por eso puede plantear otro tipo de relaciones como patológicas, por ejemplo, ¿no? Por eso hay que cuestionar la función fálica, desde la cual se permiten y se posibilitan las conexiones de pensamiento activa o pasiva, digamos, que sostienen un colectivo de pensamiento, un estilo de pensamiento y una coerción. Porque no solo es, y ahora como lo voy a leer, no solo es habilitante, sino que es imperativa también. O sea, tiene que ser de esa manera, no de otra. Dice Preciado, en primer lugar les diré, el régimen de la diferencia sexual que ustedes consideran universal y constituyente, sobre el que reposa y se articula toda la teoría psicoanalítica, no es una realidad empírica, ni un orden simbólico que subyace a la estructura de lo inconsciente, es una epistemología del ser vivo, dice. El régimen de la diferencia sexual que el psicoanálisis sostiene como universal y constituyente es en realidad una epistemología del ser vivo, porque no solo genera tramas discursivas, sino que esas tramas discursivas se transforman en formas de sentir la realidad. Habilitan posiciones para sentir la realidad, sensibilidades, emociones. Es una epistemología del ser vivo, una cartografía anatómica. Se forja, dice, junto con esa epistemología de la diferencia sexual que el psicoanálisis sostiene aún hoy, porque si bien está lo múltiple y lo uno, cuando a ese uno le damos la atribución de lo fálico, ya lo estamos singularizando de alguna manera. El uno solo tiene valor cuando no puede ser, porque no es. Entonces, lógicamente que habilita una multiplicidad, pero no a partir de un uno fálico. Esta epistemología se forja junto con la taxonomía racial en el momento de la expansión mercantil y colonial de Europa. Eso es la función fálica. Y que cristaliza durante la segunda mitad del siglo XIX. Esa epistemología que es colonial, que es europea, que es patriarcal, heteronormativa, capitalista, esa epistemología que aún no conservamos a través de la función fálica,
cristaliza durante la segunda mitad del siglo XIX, dice. Esa epistemología, dice, lejos de ser la representación de una realidad, es una máquina performativa que produce, es una máquina que produce performativamente y legitima un orden político y económico específico, es decir, el patriarcado heterocolonial. Y acá define lo que es esta epistemología de la diferencia sexual. Cuando hablo del régimen de la diferencia sexual como de una epistemología, me refiero a un sistema histórico de representación, a un conjunto. Es lo mismo que decía Alfredo en la misma presentación del jueves. Porque acá Paul Preciado cita a Bruno Latour, que toma a Alfredo, desde el cual llega al otro autor. A mí me llama la atención que no se mencionen estas cosas, porque están pasando ahora también. Me refiero a un sistema histórico de representación, a un conjunto de discursos, de instituciones, de convenciones y de acuerdos culturales que permiten decidir a una sociedad determinada aquello que es verdadero y distinguirlo de lo falso. Ese sería el otro con mayúscula, digamos, con el cual nosotros trabajamos y nosotras trabajamos. Por eso es tan importante hacer una crítica y un cuestionamiento al otro con mayúscula, y a la función fálica, y a la metáfora paterna, y al significante nombre del Padre. Una epistemología, dice, determina un orden de lo visible y de lo invisible. Por tanto, una ontología y un orden de lo político también, porque la función fálica es un modo también de relacionarse con la naturaleza, que nos está llevando al ecocidio. Porque es una manera, una forma de dominación frente a la diferencia, que no deja ser. Establece una jerarquía entre seres vivos, los negros, el rubio, el rico, el pobre, valores, sistemas diferenciales de valores. Determina un modo específico de experimentar la realidad a través del lenguaje, un conjunto de instituciones que regulan los rituales de producción y de la reproducción socioeconómica cultural. Esto está en consonancia con lo que Alfredo trabajaba el jueves. Entonces nosotras debemos empezar para generar un hecho nuevo, preguntarnos qué lugar van a tener las posiciones conservadoras de la hipótesis heterosexual. ¿Qué lugar le vamos a dar? Y si vamos a ir avanzando hacia otro tipo de lógica, que no sea hetero, colonial, patriarcal, fálica, paterna, etcétera, etcétera. ¿Por qué es interesante esto? Tiene varias dimensiones. Pero una dimensión fundamental es que nos va a permitir trabajar en el consultorio de una manera mucho más amplia. Y no presentar un modelo como si fuese un modelo que establece una diferencia entre lo normal y no patológico, apoyado en específicos indicadores, ¿no? Prejuicios,
Y también, al restringir la hipótesis de la sexualidad como causa etiológica del padecimiento mental y relacionarla con otro conjunto de elementos como puede ser la economía, la raza, que no existe, pero sí existe como productora de sufrimiento, la religión, son todas dimensiones que se deben tener en cuenta en la lectura de un determinado caso, porque hacen a este paradigma. Por eso es tan importante tener en cuenta las cuestiones descoloniales, las teorías que vienen a cuestionar la heteronormatividad, lo queer, son todas dimensiones que nos vienen indicando que la epistemología de la diferencia sexual que aún hoy sostiene cualquier tipo de psicoanálisis debe ser cuestionada. Bueno, con esto termino. Así damos paso a lo próximo. Gracias. Gracias, Diego, por tu presentación. Bueno, a continuación, el tercer trabajo, a cargo de Silvana Saucons. Ella es representante de Apola Chacabuco y su trabajo está titulado... Silvana, ahí hace un poco de eco. ¿Sí? A ver. Ahí está. Su trabajo está titulado Psicoanálisis y posmodernidad, el monismo del ser. ¿Ahí se ve? Ahí se ve, te escuchamos. Ahí se ve. Bueno, muy bien. Bueno, continuando con los desarrollos que se vienen dando y hablando, por ejemplo, de el cambio del mundo simbólico, digamos, que se produce en diferentes momentos de la historia del pensamiento, ¿no? Y como decía recién Diego, esos cambios producen cambios en la vida de las personas, ¿no? Y en las relaciones del parletre con el otro, ¿no? En ese sentido, el planteo de psicoanálisis y posmodernidad está planteando una cuestión, estoy tratando de articularla a todo este desarrollo, esta idea de poder empezar a ver los desarrollos del psicoanálisis actual hechos por Miller, ¿no? Cómo se puede vincular a toda esta cuestión del psicoanálisis y la posmodernidad a partir de todo el cuestionamiento del PIC que venimos haciendo, el programa de investigación, de su propuesta y también de los aportes de Alfredo Elbenstein en sus últimos desarrollos. Bueno, y también quería situar, ¿no?, el cuestionamiento en todas las actividades de apertura, incluso estos mismos cuestionamientos que estaba hablando Diego y Juliana anteriormente, estos cuestionamientos en los intercambios de los grupos de investigación y en los intercambios, digamos, que hacemos en el seminario central, también aparecen, ¿no? Es decir, que si la propuesta es que lo simbólico funda la subjetividad de la época, que lo simbólico funda al sujeto, habrá que cambiar, como decía bien Alfredo, la teoría del psicoanálisis, ¿no?, que es la propuesta de Lacan, ¿no?, cuando propone estar a la altura de la época, de la subjetividad de la época, ¿no? En ese sentido, yo voy a tomar apenas unos pequeños lineamientos de psicoanálisis y posmodernidad. Voy a tomar a Marc Augé, la sobremodernidad del mundo de hoy al mundo de mañana y los no lugares, espacios del anonimato. Lo voy a tomar en función de articular la idea de individualismo y cómo Miller tiene cierta articulación a esa propuesta, cómo lo podemos pensar, ¿no? Bueno, el diagnóstico de nuestro programa de investigación sitúa nuestro contexto simbólico a partir de las características siguientes: biologicismo, nihilismo, individualismo y tiempo presente. Características que se presentan en lo que se ha llamado posmodernismo en oposición al pensamiento moderno, ¿no? O su contracara, dice Marc Augé,
como sobremodernismo, ¿no? En el momento en que aparece algo que va más allá del modernismo, también existe la propuesta de que ciertos valores se extremen. Entonces, ciertos valores se extreman de lo cuestionado, ¿no? En ese sentido, él propone un neologismo, que es el sobremodernismo, dice, para poder plantear los valores propuestos en el mundo moderno, en esta extremación, se redoblan para plantearse hasta el extremo en la actualidad, ¿no? Marc Aurèle plantea este término para resolver en el mundo contemporáneo la paradoja entre todo aquello que tiende a la unificación, uniformación y homogeneización a partir de la idea de un sistema planetario único punto de referencia común en función de la globalización, y propone que se extrema en el otro extremo la aparición de las reivindicaciones singulares de las identidades locales, ¿no? Que aparecen como reacción de la misma. Marc Aurèle dice, cito, los teóricos de la uniformización, como los de la polifonía posmoderna, toman nota de hechos reales. Pero hacen mal, me parecen incluir sus análisis bajo el signo del fin o de la muerte. Fin de la historia para uno, fin de la modernidad para otro, fin de las ideologías para todos. Tal vez sea al revés, y hoy en día suframos de un exceso de modernidad, más exactamente, y al hacer abstracción de todo juicio de valor, quizá podamos ser inducidos a pensar que la paradoja del mundo contemporáneo es signo no de un fin o de una difuminación, pero sí de una multiplicación y una aceleración de los factores constitutivos de la modernidad. Es decir, hay un redoblamiento de esos valores. Continúo. Es decir, los valores planteados en el modernismo se extreman en una tendencia hacia la singularidad, ¿no? Dicen, neologismo por neologismo, hablando del sobremodernismo, le propondré por mi parte ese término, para intentar pensar conjuntamente los dos términos de nuestra paradoja inicial, la coexistencia de las corrientes de uniformación y de los particularísimos, La situación sobremoderna amplía y diversifica el movimiento de la modernidad. Es signo de una lógica del exceso y por mi parte estaría tentado a mesurarla a partir de tres excesos. El exceso de información, el exceso de imágenes y el exceso de individualismo. Por lo demás, cada uno de estos excesos está vinculado a los otros. Tal vez, dice, continúa, tal vez sea al revés y hoy en día suframos de un exceso de modernidad más exactamente, y al hacer abstracción de todo juicio de valor quizás podamos ser inducidos a pensar que la paradoja del mundo contemporáneo es signo no de un fin o de una difuminación, como decíamos recién, pero es algo que apunte a la multiplicación y a la aceleración de los factores constitutivos de la modernidad. En este sentido, Marc Aurèle sitúa en el paso de la modernidad a la sobremodernidad, tanto como el posmodernismo como la contracara, ¿no?, de la sobremodernidad en ese punto, como el cuestionamiento de la modernidad, que extrema estos valores, ¿no? Y dice que se articula, esta extremación de los valores del mundo moderno se articula en lo espacial de la globalización, cambiando la noción del tiempo y del espacio, y en esa misma articulación el lugar de la otredad. Se reordena de este modo un nuevo contexto simbólico que cambia el estatuto y la interpretación del lugar del otro en tanto alteridad como inexistente, que extrema el individualismo moderno en una nueva forma que tiende a la singularidad. Voy a decir que esta alteridad como inexistente Marc Aurèle la propone como una ilusión, ¿no?, del individualismo moderno, no como algo que existe en sí mismo, ya que plantea de algún modo que toda concepción del lugar del individuo, dice él, en función de lo social, siempre está pensada a partir del otro, ¿no? Del otro social, o nosotros podríamos decir, desde el psicoanálisis, no hay sujeto sin otro, ¿no? En ese sentido,
Define así un tiempo distinto al progreso moderno, donde la idea de progreso que hacía pensar en un tiempo articulado al pasado en función del futuro desaparece. El después ya no se explica por lo anterior, cae la referencia al pasado como causa del presente y potenciador del futuro. El exceso de información a través de los medios de comunicación masivos nos sitúa cada vez más en el aquí y ahora, produciendo un aceleramiento de la historia, ya que todo acontecimiento lejano se vuelve cercano. No solo en el sentido espacial de la globalización, que nos permite estar en varios lugares a la vez, sino en el temporal que reduce el pasado histórico al presente. Dice, estamos en la era de la inmediatez y del instantáneo. La comunicación se produce a la velocidad de la luz. Así pues, nuestro dominio del tiempo reduce nuestro espacio. El instante del presente queda como una única referencia posible. Lo que importa entonces es el aquí y ahora, como dijo Ye, ya no es una génesis en función de somos a la luz de lo que ya no somos. Perdón, ya no es una génesis, somos a la luz de lo que ya no somos. Esta relación tiempo-espacio cambia la relación al otro y tiene como efecto otra idea de individualidad. Dice, la individualización pasiva, muy distinta del individualismo conquistador del ideal moderno, una individualización de consumidores cuya aparición tiene que ver sin ninguna duda con el desarrollo de los medios de comunicación. Puede generar una forma de pasividad en la medida en que expone cotidianamente a los individuos al espectáculo de una actualidad que se les escapa, una forma de soledad en la medida que los invita a la navegación solitaria y en la cual toda telecomunicación abstrae la relación con el otro, sustituyendo con el sonido de la imagen el cuerpo a cuerpo y el cara a cara. En fin, una forma de ilusión en la medida que deja el criterio de cada uno el elaborar puntos de vista, opiniones en general bastante inducidas, pero percibidas como personales. El mercado ideológico se equipara entonces a una self-service, en el cual cada individuo puede aprovisionarse con piezas sueltas para ensamblar su propia cosmología y tener la sensación de pensar por sí mismo. Es decir, la masividad de los medios de comunicación y la incitación al consumo por la propaganda constante tiene como efecto la ilusión de la libre elección. Esta libre elección potencia en extremo la idea del sí mismo, en tanto incita a cada uno a darle un sentido permanente al presente y a lo que acontece en él, poniendo en escena como fundamental la experiencia individual. Ya sea por la falta de sentido o por su exceso, uno mismo debe saber qué sentido darle a los acontecimientos y uno mismo debe saber cómo usar el instante del tiempo presente, ¿no? O sea, ya no es la red de acontecimientos ordenados por el pasado, presente y futuro, que se sitúa como causa de los acontecimientos, sino que se instala la idea de el presente mismo sobrecargado de ciertos acontecimientos, ¿no? En este sentido, se pasa de un individualismo moderno planteado a partir de la particularidad pensada en función aún de la otra edad, por ejemplo, individuo-sociedad, hombre-cultura, a un individualismo que tiende a la singularidad pensada en otra edad. En este extremismo podemos poner, en algún sentido, los últimos desarrollos de Miller, lo podemos pensar para el campo del psicoanálisis. Este autor despliega la mayor conceptualización en un sistema de pensamiento, contrariando en el campo del psicoanálisis la teoría del sujeto propuesta por Jacques Lacan, ¿no? Conoce muy bien sus aportes y su innovación, pero tiene un gran desacuerdo teórico que contradice todos los principios y axiomas propuestos por Lacan, a partir de lo simbólico y la teoría del significante, ¿no? Al igual que los planteos de la ilusión moderna del individuo singular, elimina toda noción de otredad, ¿no? Se extrema cierto valor, la propuesta es que Miller extrema el valor del individualismo moderno hasta el uno del cuerpo, ¿no? Al contrario de Lacan, Miller plantea en extremo la idea del rechazo al otro.
otro con mayúscula y otro con minúscula, ¿no? O sea, todo registro de la otredad, en función de un individualismo despojado de cualquier figura que pueda incumbir a alguna alteridad u otredad, ya sea lenguaje, sociedad, cultura, discurso, analista, en tanto la función analista desde el lugar del otro, ¿no? Antepone a la pregunta por la existencia del sujeto ¿qué soy?, respondiendo en una inversión absoluta y hasta contrapuesta a Lacan, con un extremismo puro de toda individualidad, biologicista, naturalista y vitalista, soy un cuerpo, dice Miller. Para los desarrollos de Miller, las citas que tengo son de el ultimísimo Lacan, ¿no? Y la experiencia de lo real en la clínica psicoanalítica. En función a soy un cuerpo, dice Miller. Simbólico, imaginario y real es el psicoanálisis pensado a partir de lo simbólico, y cuando Lacan introducía su conocido estadio del espejo, ya le daba virtudes simbólicas a la imagen. Esta primacía del otro deja su huella en lo más profundo de la identidad, la constituye. Lacan incluso se esfuerza en unilateralizar del lado del otro todo lo que constituye el sujeto. El otro está destituido y el sujeto, me equivoco, de hecho al decir sujeto, ya no es en efecto el sujeto del significante, ni tampoco el sujeto de la significación, sino el ser humano. En el lugar del otro hay un principio de identidad, totalmente distinto, el cuerpo. No el cuerpo del otro, sino, como suele decirse, el cuerpo propio. Todo lo que estaba investido en la relación con el otro está acá replegado sobre la función originaria de la relación con el propio cuerpo, del cual hay una idea de cómo de sí mismo. Termina la cita. Se trata en la experiencia analítica de la presencia del cuerpo en cuanto tal, así en la propuesta de Miller, todo síntoma pasa a constituirse como un acontecimiento del cuerpo en el aquí y ahora, un acontecimiento del cuerpo biológico separado del registro del otro. Nos conviene elegir entre dos modalidades del síntoma, como acontecimiento del cuerpo biológico en la experiencia misma del análisis o como significado, ¿no? Como significado del otro. En tanto, un paradigma propone un biologicismo extremo y otro paradigma propone el campo de lo simbólico como constituyente del sujeto. Lo que lleva al otro paradigma en tanto biológico y hacia ir hacia la equivalencia entre ser y cuerpo, propone el uno del cuerpo, ¿no? Dice, en cuanto se admite que el síntoma es goce y en la medida que el goce pasa por el cuerpo, es impensable sin el cuerpo. El cuerpo como forma, más bien como modalidad, como modo de vida, la definición del síntoma como acontecimiento del cuerpo. La vuelve un indicador fundamental de nuestro concepto de síntoma. Sigue diciendo Miller. Ahora bien, aunque es necesaria e inevitable, esta definición no fue tomada en cuenta. Se la ignoró porque nuestro punto de partida, que es el de Lacan, en el psicoanálisis destaca otra cosa. Destaca otra cosa que la eclipsa. El síntoma es un advenimiento de significación y como tal es eminentemente interpretable. Es lo que planteaba Lacan, ¿no? Pero él sostiene que el síntoma como advenimiento de significación es la definición que impone la equivalencia que estableció Lacan entre síntoma y metáfora. Pero he aquí planteado entonces dos términos entre los cuales avanzamos y entre los cuales hay que elegir. Acontecimiento del cuerpo o advenimiento de significación. Hay que elegir entre estos dos estatutos del síntoma. Decíamos recién una del orden de la significación y otra del orden de la satisfacción que escapa a ella y más allá, propone Miller, propio del registro del cuerpo natural y vital, del organismo. Así sitúa al cuerpo como lo real de la escena analítica, un real despojado de lo simbólico porque lo que está en juego es la esencia del ser. El ser del hombre, en tanto, es perturbado, dice Miller, por la incidencia de lo simbólico que introduce la falta en ser. El cuerpo propio se constituye como la sustancia que aporta a la naturaleza misma del ser.
De lo que se trataría es de restituir esta unidad, yendo más allá del lenguaje, más allá del sujeto del significante, para llegar a lo verdaderamente real y consistente que es un cuerpo. Es decir, por la perturbación de la incidencia del significante en lo real, esta perturbación en el organismo produce una división, una separación entre lo que equivaldría a decir el ser y el cuerpo. Y lo que propone Miller en su última enseñanza es la dirección de la cura a restituir, ¿no?, esa división. Es decir, volver a unir cuerpo con ser. Utiliza para especificar esta idea un ejemplo de Heidegger respecto a la esencia misma de la piedra. Cito, dice, se refiere a la piedra como tal, a lo que es común a todas las piedras, a su esencia. Heidegger se interesa en la piedra como todo el mundo, en fin, como todo el mundo salvo los mineralogistas, para hacer la distinción con lo viviente. La especificación individual está en discusión y es problemática en lo que concierne al reino vegetal, mientras que el animal nos proporciona el uno del cuerpo, y la piedra, no el peñasco, no la montaña, también. Esta cosa material que él llama la piedra es sin mundo, esto es, no tiene acceso a nada más, a ninguna otra cosa. Pero ser sin mundo no es para la piedra una privación. La ausencia de mundo no cabe en ella una falta. La piedra es lo que es y está donde está. Termino la cita. De lo que se trataría para Miller es de restituir esta unidad, yendo más allá del lenguaje, más allá del sujeto del significante, para llegar a lo verdaderamente real y constitutivo del ser humano, que es el un cuerpo. En tanto, es la única consistencia real, en tanto sustancia, lo que lo lleva a plantear la inexistencia de otra edad. Dice con sus palabras, Miller, cito, quiero subrayar que no es cualquier piedra la que utiliza el filósofo para ilustrar la ausencia del otro. Toma una piedra que pertenece a la naturaleza, lo que significa que no está inscrita en la cultura, no está en el mundo del hombre, donde se vuelve insignificante. La piedra es sin mundo, es la piedra como tal, es la esencia de la piedra. De allí, termina la cita, de allí que sostiene que hay una gran diferencia entre la ilusión que instaura el orden del significante de tener un cuerpo respecto a lo verdaderamente real que es ser un cuerpo. El análisis llevaría a identificar al ser del hombre con su cuerpo. Por ello el síntoma es acontecimiento del cuerpo en tanto hay un ser allí. Estamos en hora, Silvana. En hora, un poquito más, ¿no? ¿Un minuto más? ¿Dos? Un minuto. Bueno, dice Miller, el signo es siempre correlativo de una presencia. El significante, en cambio, es articulación, lo que significa que vale para otro significante. Bueno, siendo la lógica del planteo, lo voy a concluir, me quedaron algunas citas por decir y algún desarrollo, pero bueno, en sí, digamos que la propuesta es cómo a partir de cierto cambio en el mundo simbólico hay un extremo de los valores del mundo moderno que planteó Ye, que se produce un sobredimensionamiento de los términos del modernismo, pero que terminan constituyendo una ilusión, ¿no? Y en esa idea, en los últimos desarrollos de Miller, se produce algo del orden, propongo pensarlo, algo del orden que tiende a la singularidad, proponiendo un cuerpo y esta unión, digamos, esta tendencia hacia el uno, ¿no? Hacia la singularidad, incluso utiliza los casos de Scheber y de Joyce como para proponerlos como ejemplos hegemónicos, ¿no? Justamente allí donde lo singular es la respuesta que cada uno tiene ante la inexistencia, ¿no? O ante la fallida, o ante el otro fallido, ¿no? Ante el otro fallido en la estructura. La propuesta es poder pensar
que al plantear en Miller la inexistencia del otro, las respuestas quedarían singularmente planteadas de a uno a través de la experiencia del análisis por la experiencia propia del cuerpo biológico, ¿no? Bueno, del cuerpo de cada uno. Ahí está. Bueno, concluye. Muchas gracias, Silvana. Bueno, les agradecemos a los tres presentadores, excelentes trabajos. Hay numerosos comentarios y preguntas. Vamos a comenzar leyendo las preguntas. Si queda tiempo, leemos los comentarios. La primera pregunta es para Rosela y Juliana. Karina Glauberman pregunta: ¿tienen alguna hipótesis respecto a estas elecciones argumentales de Miller que Lacan desechó en su momento? Sí, la hipótesis que tenemos, y que es lo que tratamos de rastrear, es que Miller tiene un programa de investigación que es no solamente diferente, sino que, como se puede, por ahí tratamos de transmitir en el trabajo muy rápidamente, podría ser hasta contrario. Entonces deja caer aquellas referencias de Lacan que no son convenientes para sostener su propio programa de investigación. Es decir, para poder, por ahí en otras presentaciones, en otro trabajo, siempre lo que tratamos de rastrear son las referencias de Lacan para poder ir armando una especie de cómo él arma el andamiaje y dónde se apoya, o sea, en qué antecedentes se apoya, en qué contemporáneo se apoya para poder ir planteando lo que plantea dentro del campo del psicoanálisis. Y en este caso intentamos hacer lo mismo en relación a Miller, además de por la dificultad que teníamos de poder preguntándole al texto de Miller por qué decía lo que decía y de dónde lo sacaba. Y bueno, las dos, al menos que encontramos acá, fueron la de Alain y Plotino fundamentalmente, y bueno, y como les comentábamos, Lacan se expide, pero claramente acerca de que el uno que él está trabajando no es el uno de Plotino, que es un abuso tomarlo de esa manera, incluso en relación, en una de las citas, que bueno, por cuestión de tiempo no las trajimos, es el seminario 14, donde precisamente está empezando a trabajar en una relación sexual, donde discute el binarismo y propone la terceridad, y ahí trabaja, rechaza el uno de Plotino. Y después, en la ultimísima, lo que Miller llama la ultimísima enseñanza de Lacan, cuando se supone que Lacan estaría haciendo este pasaje a la doctrina del uno, no aparece una sola referencia a Plotino, sí a San Agustín, a Nicolás de Cusa, o al maestro Eckhart en Raíces del Seminario 7, que son aquellos neoplatónicos que trabajan el uno trino. Entonces, bueno, ahí se ve, hay un programa distinto, va para otro lado, digamos. Miller. Sí, de hecho nosotras, bueno, obviamente que por el apuro no se los pudimos dejar dicho, pero en esto que sería como la desambiguación en torno al tema o problema de la sexualidad, nosotros desarrollamos la vertiente de lo hétero, pero obviamente que hay como para hacer mayor sistema, si se quiere, entre un campo, para la diferencia entre un campo de ideas y del otro, hay muchos más nudos conceptuales, como podría ser la vertiente del uno, no solamente tomando lo uno en Plotino, tal y como lo toma Miller, sino desarrollando todo el trabajo sobre el uno que Lacan hace en el seminario 19, en el seminario 20, que si bien son cosas que nosotros recorrimos, elegimos introducir la idea de la lógica de lo hétero, que es un punto a desambiguar en lo que arma como esta propuesta en contrario a la hora de leer la sexualidad en un autor y en el otro, ¿no? Nosotros, como otras líneas para pensar, está también lo del uno, y también la idea de el goce femenino como goce suplementario, lo que yo haría como si fuese más ir engrosando esa
esa lógica de programa diferente que se puede encontrar en Miller y en Lacan. Donde el goce suplementario, lejos de proponer, digamos, si uno muy rápidamente, el goce suplementario, tal como lo trabaja Lacan en el seminario 20 en relación a las místicas, lejos de proponer un goce autista, primero que está absolutamente, es un goce de lenguaje, que no tiene antecedente, sino es producto del lenguaje, y tiene que ver con producciones de las místicas en relación a la figura de Dios de los padres de la, o sea, en el cuestionamiento a la figura de Dios tal como los padres de la Iglesia la producían en una interpretación única. Y las místicas producen múltiples interpretaciones, porque la relación es de a una, por eso es el una por una. O sea, y en eso se puede hacer otro trabajo de desambiguación que, bueno, llevaría otro trabajo. Nosotros algunos pasitos dados tenemos en relación a estos temas en el libro que pudimos armar junto con otras colegas que presentamos el año pasado. Y ahí en relación a estos temas tenemos varias articulaciones que van en este mismo sentido, por eso presentábamos así. Este trabajo, digamos, está absolutamente articulado con eso que nosotros venimos transitando. Lo que pasa que, bueno, puesto así con ustedes es apenas una pequeña, digamos, fotografía, un alguito más, donde por ahí queríamos insistir sobre todo en la lógica de lo hetero, porque Lacan recoge ahí un término enorme como lo hetero, que tanto de esto se viene diciendo, para ponerlo a funcionar en una lógica de diferencia. Y bueno, es una maniobra que Lacan habitualmente hace, esta maniobra de tomar conceptos que por ahí vienen funcionando en un sentido y los pone a trabajar patas para arriba. Nos parece que la lógica de lo hetero es una buena ocasión para incluso decir de cómo lo hetero no dice necesariamente de lo heteronormativo como una cosa y lo otro y una diferencia entre eso, sino como la diferencia operando como tal, ¿no? Por eso por ahí nos resulta un término de lo más operativo. Para pensar, uno podría decir cualquier problema de consistencias. En este caso, el problema de las consistencias en torno a la sexualidad, pero cualquier problema de consistencia. Porque por ahí pensábamos, ¿no? Cuando la propuesta que está en el libro, ¿no? Es que las fórmulas de la sexuación precisamente operan como una máquina lógica, pero que la pone a trabajar, obviamente para Lacan siempre no hay forma de separar la lógica del acto del habla, que no hay metalenguaje. Entonces es una máquina lógica que permite ir contra cualquier consistencia, y en el momento en que las plantea, precisamente estaba teniendo gran consistencia el tema de la sexualidad por todo lo que se llama la segunda oleada feminista y los cuestionamientos al psicoanálisis desde esa oleada, que tenía que ver con las acusaciones que se hacían de falogocéntrico. Hoy sería como otra vuelta donde recibimos, como les planteábamos, desde otros estudios de género, etcétera, estos cuestionamientos sobre la heteronormatividad, etcétera, las fórmulas de la sexuación están armadas por Lacan desde nuestra perspectiva y cómo tratamos de transmitirlo en lo que quedó reflejado en el libro con las colegas. Es una máquina lógica que opera contra cualquier consistencia a partir de la lógica de la diferencia. Y Lacan además hace un uso sofístico del lenguaje, es decir, es profeso términos que producen consistencia para decir esto, quiere decir y no quiere decir eso. O sea, quiere decir esto y puede querer decir otras cosas incluso novedosas. Para ustedes también una pregunta de Alfredo Edelstein. Marcada como ustedes hacen la diferencia y oposición de Miller con Lacan, ¿cómo entender que los lacanianos sigan los argumentos de Miller? Bueno, en principio, como para mí podría haber dos
respuestas posibles, no sé, seguramente hay muchas más. Una, porque me da la impresión, y tomando en cuenta, Alfredo, tus desarrollos últimos en relación a los autores postmodernos sobre las ideas que reinan en Occidente, que lo que propone Miller es mucho más acorde al sentido común de la época, y esto, por ejemplo, del lunarismo sexual, o del sexo, o del individualismo del género, podría estar muy asociado a esta búsqueda de lo más íntimo, de lo más auténtico y de lo más personal del ser, como vos planteabas que lo trabaja Lipovetsky, por ejemplo, en el proceso de personalización. Y por otro lado, también se me ocurre, en función de lo que trabajamos específicamente en relación a la referencia de Miller a Plotino, vieron que les propusimos como una especie de, están las hipóstasis, el uno, lo inteligible viene después, y después viene el alma, y digamos, los filósofos de la época de Plotino ejercían esa filosofía. Entonces, había un proceso que se producía que iba de lo uno, digamos, a lo sensible, y la tarea del filósofo era llevarse a sí mismo y a quienes participaban de su escuela hacia una regresión hacia el uno. Y como vimos, el uno queda más del lado del misticismo. Si uno piensa un poco en análisis interminable, por ejemplo, en Freud, o en la misma fundación del psicoanálisis, ¿no? Teniendo en cuenta estas reuniones medio especies de masónicas que se producían los miércoles, donde ¿no? circulaba entre unos pocos el saber, y cómo se mantiene a Freud en el lugar del maestro. Digamos, si uno recorre, sobre todo en los escritos técnicos de Freud, la posición de Freud en los análisis es de amo maestro, sería, ¿no? Y podría ser, ¿no? Llevar hacia eso que no se puede decir. Entonces quizá podríamos pensar también que hay una cuestión fundacional, que es lo que Lacan claramente ha querido cuestionar, que deja más ligado por ahí al psicoanálisis a algo más ligado al misticismo, una religión, mientras que la propuesta de Lacan iría más hacia lo que vos proponías el jueves en relación a la ciencia, ¿no? Y bueno, y por ahí podría haber una dificultad, porque es como dejar caer un psicoanálisis para inaugurar uno nuevo, apoyado en ese, porque en realidad no es sin ese, porque para criticarlo se requiere. Bueno, podría ser otra respuesta, se me ocurre así, pero bueno. Bueno, tenemos tiempo para 2 preguntas más y cerramos. Esta pregunta es de Aide Montesano y es para Diego. Ella pregunta, Diego, la crítica de Preciado, que se apoya en el ser vivo y los aspectos de dominación colonial, ¿de qué manera incluiría lo hétero en tanto una pura diferencia no apoyada en los sexos? Mira, tendrías que leer de nuevo, por favor. Releemos. Sí, compleja. La crítica de Preciado, que se apoya en el ser vivo y los aspectos de dominación colonial, ¿de qué manera incluiría lo hétero en tanto una pura diferencia no apoyada en los sexos? Porque en realidad la diferencia no es de los sexos. Eso es lo que se supone. Pero eso es justamente lo que no es. O sea, el sexo, si se establece como tal, es por el sistema, pero no porque lo tenga en sí mismo. O sea, la diferencia no viene de lo sexuado. Lo sexuado se produce a partir de un sistema de diferencias, que no es en sí mismo tampoco. No hay posibilidad de plantear la diferencia en cuanto tal. Porque toda diferencia es valorativa, de alguna forma. Política también, económica. O sea, toda diferencia plantea un sistema de diferencias. No hay diferencia en cuanto tal. ¿No? Entonces hay que revisar justamente el sistema de valores que se establece a partir de plantear una diferencia.
¿Por qué el pene tendría mayor valor que la vagina, por ejemplo? O sea, no hay manera de establecer una diferencia de valores a ese nivel. No es, digamos, descabellado pensar que Freud haya podido plantear la envidia del pene, porque si uno se pone a pensar, digamos, en este sistema de valor diferencial, por ejemplo, los hombres tenían un montón de atributos y se tomaban un montón de libertades y tenían un montón de poder, digamos, por sobre las mujeres, no es raro que la mujer quisiera ser como un hombre, ¿entendés? Y que él lo haya apoyado, por ejemplo, quisiera ser como un hombre porque quisiera contar con el mismo poder que los hombres, pero no porque los hombres lo sean en sí mismos, sino porque el poder estaba balanceado hacia ese lado. Entonces él lo resume y lo apoya que en realidad lo que se envidia es el pene, digamos, ¿no? Pero es una reducción al órgano, cuando en realidad lo que está en juego es un sistema diferencial de distribución de poder. Pero eso no está en lo sexual, está en la trama, digamos. Entonces, ahí es donde... ¿Cómo era la pregunta? Porque yo no me acuerdo. ¿Dónde se apoyaría si no fuese en lo sexual, digamos? Claro, ¿de qué manera incluiría lo hetero, en tanto una pura diferencia no apoya en los sexos? Claro, no es que no está apoyada en los sexos. Se apoya en los sexos, de alguna forma se hace un enlace como si fuese ese el valor específico. Por eso Lacan al falo le da el estatuto de signo, de símbolo. Él dice, él lo trata en el seminario 8 como el símbolo fálico. O sea, porque de alguna manera establece una posibilidad que desprende un determinado sistema de valor. Bueno. Diego, tenemos otra pregunta para vos, de María Inés Serrailet. En la clase 2 del seminario 19, Lacan aclara que lo que llama función fálica no tiene que ver con la castración freudiana en términos de amenaza de castración. La define a partir de pensar el efecto de que no se pueda disponer el conjunto de los significantes. ¿Aún así pensás que en la teoría de Lacan se conserva el binarismo heteronormativo? Hay un problema con esto, en realidad. Con el número 2, por ejemplo. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, no hay posibilidad de lo hetero en el sistema que plantea Lacan. Justo tenía yo una cita del seminario 19 donde él comenta que Simone de Beauvoir le manda una carta para que lea el libro El segundo sexo. Y él, no lo lee, o sea, por cuestiones de tiempo, y después hace una referencia justamente a lo segundo, a lo hetero. Y dice que no hay posibilidad de lo hetero. El fundamento desde que hace un tiempito estoy soltándole muy precisamente desde el año pasado es precisamente que no hay segundo sexo. No hay segundo sexo una vez que entra en función el lenguaje, dice él. O para decir las cosas de otro modo, en lo que concierne a lo que llamamos heterosexualidad, lo hetero puede vaciarse en cuanto ser para la relación sexual. O sea, no hay segundo sexo, no hay posibilidad de lo hetero. ¿Por qué? Porque la función fálica, justamente, es la que impide que aparezca la diferencia. ¿Por qué? Porque la lógica es fálico o castrado, digamos, no hay posibilidad de una diferencia. Y eso está conservado ahí. La castración, él dice, la función fálica es la castración. Lo que pasa es que yo no sé qué es la castración, dice. ¿A qué referirla?
Porque si nos ponemos a pensar, él dice que la función fálica es lo que permite que se establezcan significaciones en su conjunto, ¿no? Él plantea como inmanente dentro del aparato que sería el lenguaje a una función que él establece como fálica, digamos. Y dice que a partir de ahí se desprenden posibilidades de significación que son valorativas, políticas, donde distribuyen sistemas de valores, niveles, jerarquías, poderes, distribuciones, y bueno, eso es lo que está en la matriz, que es hetero patriarco colonial, digamos. No podemos decir que no. Bueno, hasta acá. Bueno, hasta acá cerramos, Diego, con tu respuesta. No hay más tiempo. Muchas gracias a todos por su atención. Bueno, reitero las felicitaciones a quienes presentaron y los invitamos a que permanezcan. Así escuchamos las palabras, bueno, de cierre a cargo de Emanuel Velázquez Luna en un momento. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias. Chao, gracias, muchas gracias.